Diga, soy el pastor Jairo Saquita. Hoy quiero compartir un tema que nos ha estado ministrando el Señor en estos días. Quiero hablarle de las dimensiones de la honra. La palabra nos enseña en todas las dimensiones que para poder llegar a otros niveles necesario es manejar la honra, es tener la revelación de la honra. Y vamos a ver las tres dimensiones de la honra. La primera dimensión de la honra, por supuesto, es nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor. Y ¿qué es la honra? Vamos a entender qué es la honra. Es valorar, es estimar a alguien, ¿verdad? O a algo, porque hay personas que honran cosas también. Y la honra a Dios, hablando del primero, la que es la honra es la revelación del precio que Dios le puso a algo o a alguien. La honra también es la valoración, valorar a alguien. Es la manifestación de respeto. Es la expresión de admiración por alguien. Es la demostración de un temor reverente. Es una deuda de vida, es la honra. ¿Y cómo honramos a Dios? A Dios se honra siempre dándole lo mejor. A Dios siempre se le da lo mejor. Usted nunca puede decir yo he honrado a Dios si usted nunca le ha dado lo mejor a Dios. Su vida, su tiempo, su llamado, estar dependiente del servicio a Dios. Entonces usted nunca le entrega lo mejor de su vida a Dios. A Dios siempre se le da lo primero cuando hablamos de las primicias. A Dios siempre se le da lo primero de su vida, se le entrega a Dios. A Dios siempre se le da lo más importante. A Dios siempre se le da lo más importante. Y en pocas palabras, a Dios se le da todo. Es la manera de honrar a Dios, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestro matrimonio, todo, nuestras finanzas, a Dios se le da todo. Esto es la primera dimensión de la honra, que a Dios se le da lo mejor y a Dios se le da todo. La segunda dimensión de la honra es la honra hacia nuestra cobertura, hacia nuestro Padre espiritual, aquella persona que nos ha engendrado espiritualmente. Entonces, en Filipenses 3:17 dice la palabra que Pablo envía, ¿verdad?, a un discípulo y le dice a este discípulo que lo va a recibir: sírvele todo lo que él dañe o haga daño o gaste, me lo anota a mi cuenta. Y él dice, sin decirte que aún tú mismo se me debe a mí, hablando de engendrarlo espiritualmente. Dice, porque salvó su propia vida predicándole el evangelio. Pero ¿cómo honramos a nuestra cobertura? Hay mucho que pudiéramos hablar de esto, pero reconoce la autoridad que está en esa persona. Reconozcan a la persona, la autoridad de Dios que está en esa persona. Y muchos ahí no entienden eso. Al ver la falla, al ver los defectos que puede tener la persona, por eso no los honra. No entendiendo que lo que usted va a honrar es la oficina ministerial de ese hombre, de esa mujer de Dios. 2. Obediencia a la instrucción que Dios le haya dado por parte de ese hombre, de esa mujer. Defectos que puede tener la persona, por eso no los honra, no entendiendo que lo que usted va a honrar es la oficina ministerial de ese hombre, de esa mujer de Dios. 2. Obediencia a la instrucción que Dios le haya dado por parte de ese hombre, de esa mujer. Obediencia a las instrucciones de la autoridad es una manera de honrarlo. 3. Sirviéndole a ese hombre de Dios, sirviéndole a ese hombre de Dios. Lo que no ha entendido la iglesia es que muchas veces la gente dice, yo para servirle a Dios no tengo que servirle al hombre. Y los que no han entendido es que nosotros los pastores, para servirle a Dios, tenemos que servirte a ti, que es una persona también, de carne y hueso. Es la única manera que nosotros tenemos de servirle a Dios, es sirviéndote a ti. Entonces, lo que tenemos que entender es que debe servirle a un hombre aquí en la tierra, y vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Vemos a Josué sirviéndole a Moisés, vemos a Eliseo sirviéndole a Elías. Vemos a Pablo, que tuvo también como a Timoteo, a Tito, a otros que le servían a él también. Y vemos a Jesús con todos sus discípulos que le servían a él. Entonces, esta es la manera de tomar la bendición, entrar a otro nivel. O la unción es a través del servicio a una persona físicamente. Y de esa manera le está sirviendo a Dios. Cuarto punto, otra manera de honrar a nuestra cobertura es fruto ministerial, que usted tiene que dar fruto. Usted no puede ser una persona que viva 20, 30 años sentada en una silla y no, en la iglesia y no dé fruto. Todo lo que Dios ha hecho para que dé fruto. Entonces, si usted no está dando fruto es porque tiene una enfermedad espiritual que debe ser sanada. Entonces, debe ser diagnosticada y sanada. Por lo tanto, debe dar fruto. Todo aquel que dé fruto va a estar honrando primeramente a Dios y va a estar honrando también a la cobertura que Dios le ha dado. Y la honra financiera. La honra financiera no puede ser solamente de labios, sino que usted tiene que honrarlo también financieramente a su cobertura. Ahora, otra cosa que el número 3, la tercera dimensión, que es importante que hablemos ahorita, es la honra al llamado. Y quiero quedarme un poquito aquí porque creo que hemos hablado mucho de la honra. En esta iglesia nos enseña mucho la honra a Dios, nos enseña mucho la honra a la autoridad, pero muy poco se habla de la tercera dimensión, y es la honra a nuestro llamado.
es la honra a nuestro llamado. ¿Cuántos ustedes han sentido que Dios los ha llamado a servirle a Dios? Incluso ministros en ejercicios que han dejado el llamado o se han desenfocado en otra cosa. Y de eso es lo que quiero hablar. Dice en Hebreos 5:4, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hay gente que toma la honra del llamado cuando Dios no los ha llamado. Y hay personas que Dios los ha llamado y han deshonrado el llamado. Y ese es el punto que me quiero quedar aquí, por eso no me extendí mucho en otros dos, sino en este. Que es que usted tiene que entender el llamado de Dios es celoso. Te cela a ti cuando tú eres llamado. Y que lo que ha pasado, que muchos hombres y mujeres tienen amantes porque tienen otras pasiones y han dejado el llamado hacia un lado, se han enfocado en negocios, se han enfocado en otras cosas, en hobbies, en deportes, y han dejado el llamado que ha tenido, que Dios les ha puesto. Y todas están buscando la bendición, la prosperidad, la sanidad, las bendiciones familiares, no entendiendo que mientras que usted deshonre el llamado te va a deshonrar a ti. Mientras usted honre el llamado te va a honrar a ti. Entonces necesitamos volver al primer amor. La Biblia habla del primer amor, pero en el texto original habla de que han perdido el mejor amor, dice en el texto original. Muchos han perdido el mejor amor hacia Dios, hacia el llamado que Él les ha entregado. Entonces, tenemos que ver que hay líderes que no se multiplican, líderes de pastores que no se multiplican durante años, y es porque han deshonrado el llamado no les está respondiendo con honra, ni con bendición. Todo lo que una persona ha sido llamada y todo lo que él necesita está encerrado en su llamado. Entonces, vemos a ministros que sí, Dios los ha bendecido poderosamente a través, porque el llamado los honra cuando ellos honran el llamado. El llamado, como les decía, es celoso, tenga cuidado. El llamado te bendice, el llamado te protege. Debemos entender que en esta situación que estamos pasando en Venezuela y en todas partes del mundo, necesario es honrar el llamado que Él te ha dado. Muchas veces nos desenfocamos con muchas otras cosas y tenemos que tener mucho cuidado, y no que las demás cosas sean malas, tener casa, tener carro, tener familia, todo lo que tú deseas, pero debes tener en cuenta que si has sido llamado por Dios, debes honrar el llamado. Si realmente has sido llamado por Dios, honra el llamado y maneja estos tres códigos de honra, las tres dimensiones de la honra que le acabo de decir. Honra a Dios, honra tu cobertura y honra tu llamado, y usted va a ver cómo va a entrar a otra dimensión. La honra es la conexión que te llevará al siguiente nivel. Dios te bendiga.